En esta ocasión, revisaremos el tema de análisis de peligros y puntos críticos de control, un sistema usado en el mundo para asegurar la inocuidad de los alimentos. El sistema de análisis de peligros y puntos críticos de control es un sistema meramente preventivo, que se aplica a lo largo de la línea de producción de un alimento y que se sustenta en información científica. En inglés se pronuncia HACCP y al español se traduce como análisis de peligros y puntos críticos de control y se abrevia APPCC. El Codex Alimentarius recomendó en 1998 que se mantuviera el acrónimo en inglés para facilitar el entendimiento durante el comercio internacional de alimentos. Cuando hablamos de análisis de peligros y puntos críticos de control, es importante distinguir entre dos vocablos en inglés que pueden tener la misma traducción al español: hazard, que se traduce como riesgo, y risk, que también se traduce como riesgo. Hazard o peligro se refiere a la presencia de un agente químico, físico o biológico que puede causar daño a la salud de un consumidor, mientras que risk o riesgo se refiere a la probabilidad de que ocurra este peligro. Dentro del sistema de análisis de peligros y puntos críticos de control, nos referimos a peligros. En otros sistemas, como el de análisis de riesgo, el uso de la palabra riesgo es correcta. Para poder implementar un plan HACCP en una industria de alimentos, es necesario que ésta haya establecido previamente los programas prerequisitos de buenas prácticas de manufactura y los procedimientos de operación estándar que ya se describieron en temas previos. En términos generales, los programas prerequisitos evitan que peligros potenciales de bajo riesgo se transformen en peligros graves que afecten en un momento determinado la inocuidad del alimento que se ha elaborado. Una vez que la empresa cuenta con los programas prerequisitos, está en condiciones de iniciar con la implementación del sistema de análisis de peligros y puntos críticos de control, y para ello es necesario llevar a cabo 5 actividades que incluyen: 1. Formar el equipo de personas que participarán en elaborar el plan e implementar el sistema dentro de la empresa. Es deseable que estén involucrados gente de producción, de control de calidad, de sanidad, un microbiólogo y, ¿por qué no?, tal vez el gerente de la empresa. 2. Describir el alimento y su método de distribución. Esto es importante, ya que todo lo que se establezca será únicamente útil para el alimento que se defina. 3. Identificar el uso y tipo de consumidor del alimento. 4. Desarrollar un diagrama de flujo. Y finalmente, 5. Verificar el diagrama dentro de la empresa. Ahora sí, la empresa está en condiciones de iniciar la elaboración del plan de análisis de peligros y puntos de control crítico. Este sistema se basa en 7 principios que podemos apreciar en esta diapositiva. A continuación, abordaremos cada uno de estos principios. Principio 1. Conducir un análisis de peligros. Este principio incluye 2 fases: la identificación y la evaluación de los peligros. La primera fase consiste en identificar los peligros significativos asociados a los alimentos, entendiendo como significativo a aquellos peligros que es probable que causen daño si no se controlan. Para ello, se lleva a cabo una lluvia de ideas y se elabora una lista con los peligros biológicos, químicos y físicos y su importancia en cada paso del proceso. Se deben revisar minuciosamente los ingredientes o materiales empleados, las actividades para cada paso del proceso, el equipo o herramientas empleadas, así como se empaca y se almacena el producto final. La idea es desarrollar una lista de peligros que pueden ser introducidos, aumentados o disminuidos en cada paso del proceso y describir las medidas que contribuyan a controlarlos. Algo muy importante que debemos de considerar es que hay que evitar mezclar los problemas que afectan la calidad y no la inocuidad del alimento.
La segunda fase es la evaluación de los peligros, en donde el equipo de análisis de peligros decide cuáles son incluidos dentro del plan. Para ello, es necesario evaluar cada peligro, y esto incluye conocer, por un lado, la severidad del daño que ocasiona y, por otro, qué tan probable es que este patógeno ocurra. Ejemplifiquemos con dos escenarios. Clostridium perfringens causa una simple diarrea que se autolimita y tiene una dosis infectante alta. Es un patógeno que se encuentra en el ambiente y por lo tanto la probabilidad de que esté presente en un alimento es elevada. Por otro lado, el virus de la hepatitis A causa una inflamación aguda del hígado y compromete el estado general de salud del individuo, y se requiere ingerir pocas partículas para enfermar. El virus se asocia con una contaminación de tipo fecal y es menos probable que esté presente en un alimento. Evidentemente, la severidad del daño que ocasionan ambos patógenos y la probabilidad de que ocurran es distinta y por lo tanto las estrategias para su control también lo serán. Al final de esta etapa se debe contar con una lista de todos los peligros que pueden ocurrir y cómo se controlan, teniendo en cuenta que con frecuencia una medida de control puede ser aplicada a varios peligros o bien es necesario conjuntar más de dos medidas para poder controlarlos. Principio 2. Establecer los puntos críticos de control. Para poder establecer los puntos críticos de control, o PCC, se requiere o se recurre a la información obtenida mediante el análisis de peligros. Un PCC es la etapa, paso o procedimiento en el proceso donde se aplica una medida de control, de tal manera que un peligro es prevenido, eliminado o reducido hasta niveles inofensivos. Se pueden distinguir tres tipos de puntos de control crítico: el que previene, elimina o reduce. Para poder identificar los PCC dentro de un proceso de producción, se recomienda utilizar el árbol de decisiones. El árbol de decisiones es una herramienta que ayuda a conocer si un punto de control se considera crítico o no. Supongamos que durante el procesamiento de un alimento se aplica un tratamiento térmico, la pasteurización. Usando el árbol de decisiones, haríamos la primera pregunta: ¿existen medidas preventivas para control? La respuesta sería sí. Esto nos lleva a la segunda pregunta. ¿Esta fase ha sido concebida para eliminar o reducir hasta niveles aceptables un peligro? Evidentemente la respuesta es sí, ya que como sabemos, la pasteurización fue diseñada para destruir a microorganismos patógenos y por lo tanto, este tratamiento se considera un PCC. En esta diapositiva tenemos el diagrama que describe el proceso de producción de queso panela. Durante la elaboración del queso se pueden distinguir dos puntos críticos de control: la pasteurización, que elimina a los microorganismos, y la refrigeración, que previene su desarrollo. Evidentemente, estos puntos críticos de control tienen que ver exclusivamente con la inocuidad y no con la calidad del alimento. Principio 3. Establecer límites críticos. Una vez que se tienen detectados los PCC, es necesario establecer cuáles son los criterios que determinan la aceptabilidad o inaceptabilidad del proceso en una determinada fase. Por ejemplo, para el caso de la leche que se emplea en la elaboración del queso panela, es necesario definir el tiempo y la temperatura de pasteurización y cuál es la variabilidad que se permite en este proceso. Cuando un valor sale de los límites críticos establecidos, es señal de que el peligro no está siendo controlado y que por lo tanto la inocuidad del alimento no se garantiza. Principio 4. Establecer procedimientos de monitoreo. Una de las características de un PCC es que éste sea medible, es decir, que sea posible cuantificar algún parámetro para saber si la etapa del proceso está controlada, o bien para distinguir una desviación,
y dar la alerta para que se aplique una acción correctiva. Para cada PCC es necesario definir cuál será el procedimiento de monitoreo. Se distinguen dos tipos de monitoreo de un PCC. El monitoreo continuo, que es el ideal. Para ello se requiere de equipo y sensores automáticos que puedan medir, por ejemplo, la temperatura, el tiempo, el pH y la humedad relativa, entre otros. El monitoreo discontinuo, que requiere de un plan de muestreo, y se aplica cuando es necesario realizar determinaciones físicas, químicas o microbiológicas. La información en cualquiera de los dos casos debe ser registrada de manera oportuna y, si es posible, de manera automatizada. Principio 5. Establecer acciones correctivas. Cuando el monitoreo indica que un PCC está fuera de control, es necesario tomar acciones correctivas para corregir la desviación, rastrear la fuente del problema y resolverlo, y evitar así que vuelva a ocurrir. Las acciones correctivas pueden ser inmediatas o no. Una acción correctiva inmediata es cuando se ajusta el proceso sobre la marcha y como esta acción es en el momento, no hay desviación y por lo tanto no se retiene el producto. Este tipo de medidas no se incluyen en el plan como una acción correctiva, sino como un ajuste inmediato. Una acción correctiva no inmediata sería cuando es necesario parar la línea, retener el producto elaborado bajo desviación, corregir el problema en la línea y continuar la producción. Este es un escenario común en la industria de alimentos, aunque es poco deseable. Otro aspecto importante es establecer cómo se va a disponer del lote producido bajo una desviación. Debe designarse de antemano a una persona responsable de tomar la decisión sobre cómo disponer del producto. Idealmente, el tipo de disposición debe ser previsto. Finalmente, cualquier decisión sobre la disposición de un producto elaborado bajo una desviación debe ser documentada. En esta diapositiva podemos ver algunos ejemplos de acciones correctivas. Principio 6. Establecer procedimientos de verificación. Con la verificación se pretende tener evidencia de que el sistema está funcionando adecuadamente. Se verifica que los puntos críticos de control y el plan HACCP funcionen para cerciorarse de que todos los peligros han sido identificados y que cada uno está controlado apropiadamente. De esta manera, se provee al consumidor de un alimento seguro. Es necesario revisar el plan cuando ocurre alguno de los aspectos listados en esta diapositiva. Supongamos que se decidió agregar chile jalapeño al queso panela que describimos previamente. Esto, forzosamente, llevará a verificar el sistema, ya que el ingrediente que se pretende agregar ha sido implicado en un brote y además el proceso de producción del alimento se modificará. Principio 7. Establecer procedimientos de documentación y mantenimiento de registros. Las acciones que se llevaron a cabo en los principios anteriores deben documentarse para proveer evidencia de que el producto es inocuo, permitir rastrear la fuente de un problema relacionado con un PCC, permitir evaluar si los procedimientos y el proceso se desarrollan de acuerdo a lo establecido en el plan HACCP, detectar desviaciones a los límites críticos establecidos para cada PCC. La revisión de los registros puede ser diariamente, cada semana, cada mes o bien anualmente. Esto dependerá de la información que se desea obtener. Finalmente, ahora es claro que el sistema de análisis de peligros y puntos críticos de control está encaminado a disminuir la contaminación de los alimentos con un enfoque meramente preventivo y que se aplica a lo largo de la línea de producción del alimento. En este esquema, ubiquemos al HACCP. Ahora es claro que diseñar el plan e implementar el sistema
no es una tarea fácil. Se requiere de conocer a profundidad los múltiples elementos y factores que se interrelacionan para que un alimento se torne peligroso. Instituciones como en la que ustedes laboran están llevando a cabo un esfuerzo digno de gran reconocimiento para procurar que todos los consumidores tengamos en nuestra mesa alimentos inocuos.